Muy buen día a todos. En el curso de razonamiento y argumentación jurídica, en nuestro producto académico número 2, pasamos a presentar el caso que sucedió de la señorita Arlet Contreras. El 14 de abril del 2015, en la ciudad de Ayacucho, Arlet Contreras, una mujer joven y activista social, fue brutalmente agredida física y sexualmente por Adriano Manuel Pozo Arias, su expareja sentimental. Este acto de violencia ocurrió en un contexto íntimo y se convirtió en un caso emblemático para visibilizar, nuevamente cabe resaltar, visibilizar la grave problemática de la violencia de género. Nosotros en el expediente judicial número 01641 del 2015 se abrió con la acusación formal contra Pozo Arias en los delitos de tentativa de feminicidio, tipificado en el artículo 108 en el Código Penal peruano, y la violación sexual en grado de tentativa, conforme al artículo 119. La trascendencia pública del caso radica que se evidenció no solamente la violencia en sí misma, sino también las deficiencias, estructuras y prácticas del sistema de justicia peruano para abordar este tipo de casos, particularmente en lo referente a la adecuada valoración de pruebas y la correcta aplicación de la perspectiva de género en sus decisiones judiciales. La controversia más significativa que generó este caso se centró en la valoración probatoria realizada por el tribunal y la motivación jurídica en la sentencia. Esta absolución puso en tela de juicio el compromiso del sistema judicial con la justicia y la igualdad y el motivo del cual se dio después un debate profundo sobre cómo se construye y justifica las decisiones judiciales en casos donde están juegos en los derechos fundamentales y estándares internacionales ratificados en el Perú, como la Convención de Belén de Para o la Convención sobre la eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer del CEDAW. Continuando con la exposición, vamos a tocar los puntos de controversia y también vamos a analizar la sentencia. En primer lugar, este proceso judicial giró en torno a tres ejes de controversias fundamentales. Primero, la calificación jurídica de los hechos. Se discutió si las agresiones de Adriano Pozo configuraban tentativa de homicidio y tentativa de violación sexual. Segundo, la valoración de las pruebas, entre ellos los testimonios médicos, legales y psicológicos y los videos que mostraban el contexto de violencia. El tribunal cuestionó la suficiencia de estas pruebas. Tercero, los fundamentos de absolución, pues el juzgado sostuvo que no se acreditó dolo homicida y la consumación del delito, aplicando una interpretación muy restrictiva del estándar probatorio. En cuanto a las posiciones de las partes, el Ministerio Público sostuvo que las pruebas eran suficientes para condenar por tentativa de feminicidio y violación sexual, invocando la perspectiva de género y los tratados internacionales que tenemos en este país. En cambio, la defensa del acusado alegó la falta de certeza de las pruebas y negó la existencia de dolo, argumentando que no se cumplían con los elementos del tipo penal. Continuamos con la exposición. En este caso vamos a abordar lo que es la identificación de los hechos y problemas relevantes a resolver. Desde el punto de vista de la imputación fáctica, ¿no?, sobre el caso Arlet Contreras, podemos señalar que en base a los hechos se acreditó la intención de causar daño grave a la víctima. La tentativa de feminicidio, según lo establece el artículo 108 del Código Penal, ¿no?, que establece de que el agresor actuó con dolo directo o eventual con el propósito de ocasionar la muerte o daño grave a la mujer. Es importante señalar que en base a la imputación fáctica que realiza el Ministerio Público, ¿no?, se precisa mediante los informes médicos legales y testimonios las lesiones y se evidencia una conducta agresiva por parte del victimario, ¿no? La agresión sexual también implica la imposición de actos sexuales sin consentimiento bajo amenaza, violencia física y psicológica. Dichos actos se encuentran documentados, ¿no? El Ministerio Público, por otro lado, según la consistencia de los argumentos de sentencia,
podemos señalar que en la sentencia no se logró probar la intención de homicidio por parte de Adriano Pozo, ¿no? Y esto resulta un poco importante señalar, porque si bien es cierto el Ministerio Público solicita la imposición de 5 años de pena privativa de libertad por el delito de tentativa de violación y 14 años por tentativa de feminicidio, por lo que se detecta una ausencia significativa en cuanto a la evaluación precisa y motivada sobre la gravedad y contexto de la violación. Los informes médicos y testimoniales justamente aportan durante el proceso, y esto en cumplimiento del artículo 168 del Código Procesal Penal, aportan justamente, se constatan, ¿no?, las lesiones físicas severas y episodios de violencia que se suscitaron. Entonces consideramos que estos se debieron haber valorado con mayor rigurosidad y peso para justamente ejercer de que se cumpla el derecho, ¿no?, a poder defenderse, y también de que se cumpla la ejecución de la sentencia como corresponda. De acuerdo a la evaluación crítica de la sentencia, el tribunal decidió absolver a Adriano Pozo, argumentando que no existían pruebas suficientes para acreditar la intención de matar ni la tentativa de violación sexual. Sin embargo, la sentencia presenta graves deficiencias en su argumentación. Primero, porque aplica el análisis demasiado restrictivo del dolo y del estándar probatorio, lo que limita la tutela judicial efectiva de la víctima. Segundo, porque no incorpora la perspectiva de género exigida por ley, la número 30364, y con los compromisos internacionales que tenemos en este país. Tercero, porque ignora las pruebas relevantes como los peritajes psicológicos del Instituto de Ciencias Forenses, que evidencian las secuelas emocionales y del contexto de violencias sistemática. En términos generales, la sentencia refleja un razonamiento jurídico débil y carente de empatía judicial, que no cumple con el deber constitucional de garantizar la igualdad ante la ley y protección de las mujeres frente a la violencia. Bien, como punto número 6, vamos a ver la opinión crítica sobre la consistencia de la resolución. La absolución en el caso Contreras presenta graves fallas en su fundamentación jurídica, principalmente por no aplicar una perspectiva de género ni adaptar el análisis probatorio en la complejidad de los casos de violencia sexual y feminicidio. Esta sentencia usa criterios tradicionales que ignoran las dinámicas de poder y el contexto de violencia sistemática, lo que según Velázquez y la Corte Interamericana de Derechos Humanos debilita la confianza y la justicia y limita los derechos de las víctimas. Además, la falta de motivación adecuada vulnera tratados internacionales de la Constitución peruana que obligan al Estado a garantizar una justicia accesible y efectiva para las mujeres. En conclusión, esta resolución perpetúa la impunidad y contribuye a la revictimización de quienes sufren violencia de género. Como último punto, vamos a ver las propuestas de solución. Estas propuestas buscan mejorar la justicia con enfoque de género. Primero, se plantea capacitar constantemente a jueces y fiscales para que comprendan mejor la violencia contra las mujeres y apliquen criterios con perspectiva de género. Segundo, se propone reformar las normas para que en los casos de violencia de género se valore el contexto y los patrones de violencia, sin exigir obviamente pruebas imposibles o interpretaciones rígidas. Además, se busca que las sentencias estén bien fundamentadas, incluyendo aspectos médicos, psicológicos y sociales, obviamente con apoyo de expertos de estas distintas disciplinas. Por último, se propone una supervisión judicial continua que analice casos emblemáticos para generar una jurisprudencia más justa y una cultura de igualdad dentro del Poder Judicial. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad.